Hoy hablaremos de la oración y la esperanza. El texto bíblico es el que se encuentra en el capítulo 11 de San Juan, versículo 1 al 44. Entonces veremos la mayor manifestación de la divinidad de Cristo en su paso por este mundo. Estudiaremos la oración que Jesús elevó en ocasión de la resurrección de Lázaro y que Juan registra en el capítulo 11 de su Evangelio. Veremos por qué muchas veces Dios tarda en responder nuestras oraciones. Mientras yo viva, llevaré en mi corazón como un clamor contra el olvido esa última mirada de la mujer que me dio a luz, la que me dio la vida, mi madre. Una tarde plomiza de diciembre, viajé a Montevideo desde Buenos Aires para ver a mi madre convaleciente. La visité en el hospital sin imaginar que esa sería la última vez que la vería y la última vez que la abrazaría. Luego de conversar con ella durante unas horas y acompañarla en el silencio algunos minutos, me despedí, tomé su mano, hice una oración, acerqué mis labios a su frente, le di un beso y busqué la puerta de salida de aquella habitación que compartía con otros enfermos. Pero antes de perderla de vista me doy vuelta sin querer y me encuentro con su mirada, que parecía decirme que esa noche partiría. Cuando la miré por última vez sentí el aguijón de la separación que se clava inmisericordia en el cuerpo. ¿Qué es la vida sino un largo proceso de separaciones? ¿Qué es sino un viaje corto en el que todos somos pasajeros? Desde que nacemos nos estamos separando de las cosas y de los seres más queridos. El bebé se va separando de su madre cuando crece y pronto se da cuenta de que él no es lo mismo que ella. He aquí nuestra primera gran crisis como seres humanos. Pero nos esperan otras, la del momento cuando nuestros hijos ya crecidos dejan la casa para aventurarse solos en su propio viaje de la vida, o cuando tenemos que decir adiós porque emigramos a otro país para buscar nuestro sustento. Los aeropuertos y las terminales de ómnibus son testigos mudos de los abrazos y de las lágrimas más emotivas. Son imágenes conmovedoras. También se separan los cónyuges que alguna vez se quisieron. ¿Cómo puede llegar a ser completamente extraño aquel ser amado que alguna vez se le entregó la vida? Somos seres desgarrados, quebrantados interiormente. Y aquella originaria separación de Dios de la que nos habla el capítulo 3 de Génesis abrió una grieta que aún no se ha cerrado. Por aquel distanciamiento originario de Dios nos separamos de los otros y aún de nosotros mismos. Somos seres enajenados, eso significa separados, extraños, peregrinos en un mundo hechizado. Esta es la grieta que produce la muerte. Pero la intensidad del dolor por la separación mide también la profundidad del océano del amor. La sal del mar insondable es la misma sal de una lágrima que brota desde lo más profundo de un alma que sufre porque ama. La oración no siempre tiene respuesta inmediata. El capítulo 11 de San Juan registra una escena conmovedora de amor y tristeza. El registro bíblico da cuenta de que Marta y María lloran la partida de su hermano Lázaro y su dolor se mezcla con la desazón que produce la aparente indiferencia del maestro de Nazaret. Ellas han enviado a unos mensajeros para informarle a Jesús que su amigo se estaba muriendo, según Juan 11:3. Y el maestro, que era toda la esperanza que ellas tenían, no llega. Piensan que su hermano, el único sostén de la familia, viviría si Jesús estaba allí en medio de su dolor. Pero el maestro demora. Tú y yo oramos muchas veces impulsados por un deseo profundo del corazón, por una necesidad secreta o por un dolor que atraviesa el alma. Tú y yo esperamos muchas veces la respuesta a esas oraciones pronunciadas con verdadera fe y humildad, pero las respuestas se tardan y a veces nunca llegan.
Quizás conoces el dolor de la infertilidad y oras a Dios para que te dé descendencia. Quizás te sientas sola o solo y le pides a Dios un compañero o una compañera de la vida. O quizás alguno de tus seres amados está luchando contra una enfermedad crónica o incurable si pides alivio. O quizás buscas y no encuentras trabajo y estás lidiando con muchas dificultades económicas y ruegas una y otra vez al Señor y no se responde. Quizás oras por estas razones y muchas otras oraciones más o razones más. Recuerdo con dolor las palabras de una hermana que perdió a su hijo. Me envió un email diciendo lo que sentía en medio de su dolor. Esto fue hace un año. Nada es más doloroso que perder un hijo. Es natural, podríamos decir de algún modo, que los hijos entierren a sus padres, pero enterrar a un hijo no tiene nombre. Ella me escribió textuales palabras: he orado durante meses para que Dios librara a mi hijo de la muerte, pero el cáncer se lo llevó. Estoy profundamente dolorida y confundida. No entiendo por qué Dios guardó silencio. ¿Cómo interpretar esos silencios de Dios en esta hora de pandemia? Quizá tú también has perdido un ser querido por el que oraste y no recibiste respuesta. Es posible que Jesús se demore 2 días, según Juan 11:6. Es posible que Jesús se demore unas horas en responder tus llamados. Y esta puede ser tu gran prueba. Pero las demoras de Cristo siempre tienen un propósito. Estas demoras pueden interpretarse en su debido tiempo como expresiones del amor divino. Y esto es lo que nos enseña el capítulo 11 de San Juan. ¿Cómo puede ser expresiones del amor una demora en la respuesta a una oración? Cuando nuestra fe es puesta a prueba porque creemos que no estamos recibiendo la respuesta divina a nuestras plegarias, la oración aún guarda un secreto. El apóstol Santiago dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Es difícil aprender a esperar. Hay que dejar que el tiempo haga su obra en nosotros. El tiempo es el río en el que pescamos y el placer del pescador es la espera confiada. Hay alegría en el alma que sabe esperar en Dios. Así pues, el tiempo es un elemento vital de todas las bendiciones que obtenemos en el aula de la vida. Aunque el reloj de Dios, que es diferente al nuestro, aparentemente se demore, el reloj de Dios es perfecto. El silencio de Dios puede hacernos sentir que su respuesta se dilata más allá de nuestros deseos y necesidades, pero el propósito de la demora es que la espera dé a luz la paciencia y el árbol de la paciencia dé el dulce fruto de la sabiduría. Y la paciencia es el arma más poderosa de la vida. Nos dice que Dios nos bendice siempre, en tiempos de bonanza y en tiempos de prueba. El primer libro de la Biblia dice que Dios nos ayudará en todo momento, con bendiciones de los cielos arriba y con bendiciones del abismo que están abajo, según Génesis 49, 25. ¿Qué significan esas palabras? Significa que Dios convierte los abismos en las más altas cimas del alma. Lázaro descendió a los abismos de la enfermedad y la muerte y Dios le devolvió la vida. Qué distinta habrá sido su vida después de volver a encontrarse con Jesús cara a cara. ¿Habrá tenido miedo a la muerte? De ninguna manera. ¿Cuánta confianza habrá anidado en el corazón de Marta y María luego de pasar la prueba de la demora? Quizá tus oraciones están demorando, pero en un momento agradecerás a Dios porque los tiempos de Dios son perfectos. Quizás tus oraciones no tienen respuesta en este momento, pero consuélate en saber que Dios lo sabe. Díselo a Él, busca consuelo en Él y en su momento verás que lo mejor de Dios está por venir y que Dios escribe derecho en líneas torcidas y que Dios en medio de la prueba
te da bendición. Las bendiciones del abismo que resultan ser en bendiciones celestiales. El propósito de estas bendiciones, según Pedro 1:6, es que superemos la prueba. Marta y María esperaron. Y ambas nos enseñan que Dios nos ama y nos guarda en todo momento y que en los días oscuros también va a salir el sol. Santiago nos dice que dejemos crecer la constancia y la paciencia, porque una vez que éstas se desarrollen, somos completos, no nos falta nada. En otras palabras, somos sabios. La voluntad de Dios es que lleguemos a ser sabios mediante la prueba, porque la prueba nos dona la triple bendición de la fe, la perseverancia y la oración, y anuda nuestro corazón con el mismísimo corazón de Dios mediante un triple cordón que jamás se corta. Si tu relación con Dios personal es rica, entonces verás que el tiempo pasa de un modo diferente y tu mirada de la realidad será otra. La oración te ayuda en el proceso de la recuperación. La oración te ayuda a convertir el dolor en consuelo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La sabiduría es hija de un dolor que nos ha dejado una lección. La respuesta de Dios siempre llega en su momento oportuno. Y cuando miras hacia atrás, alabas al Señor, porque si Dios hubiera respondido tus oraciones, tú no serías el mismo. Porque tus oraciones estaban llenas. Puede ser que tus oraciones estuvieran llenas de egoísmo. O puede ser que tus oraciones estuvieran llenas de la ignorancia de lo que Dios quería hacer por ti, porque no conoces el futuro. Dios escribe derecho en líneas torcidas significa que en medio de la prueba tienes que esperar para darte cuenta cómo Dios acomoda todas las cosas para tu propio bien. ¿Sabes? En la última hora, de la última vigilia, de la última noche, cuando el día comenzaba a esclarecer y Pedro estaba esperando ser ejecutado, el ángel del Señor resplandeció a su lado y le dijo, según Hechos 12:8, cíñete y átate las sandalias. Humanamente no había esperanza. Toda la iglesia estaba orando por Pedro. Toda la iglesia. Pero en su debido momento, el ángel liberó a Pedro. Señor, ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar confiado en tu amor. Ayúdame a experimentar tu amor, que hace que vea las cosas diferentes. Y aunque no cambien las cosas, aprendo. Soy más sabio. Soy más rico en los tesoros que me ofreces. Señor, no me contestes antes para que el fruto de la paciencia madure. Tampoco me contestes después para que no me gane la desesperación. Contéstame en su debido tiempo. Hay una oración que es victoriosa, es la oración que Jesús eleva y que registra San Juan capítulo 11. Su eco la escuchamos cada día en lo profundo del corazón. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta es la pregunta que le hace Job 14:4. Esta es la pregunta que se hace Job a sí mismo. Dice Job, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Él no se resigna ante la muerte, más bien cultiva la esperanza. Cree en el dador de la vida. Duda, ¿volverá a vivir? Pero dice, toda la vida, todas las horas de mi vida esperaré en Él. ¿Volveremos a vivir? Marta y María se formulan la misma pregunta. ¿Volverá mi hermano? Confían en el poder de Jesús, esperan que su maestro llegue a tiempo para sanar a su hermano antes de que muera, pero después de que Lázaro muere, solo les queda la fe en la resurrección de los muertos al fin de las edades. Es lo que habían aprendido, y esa fe era trémula, teórica, vacilante, doctrinaria, gris, sitiada por la incertidumbre. Era todo lo que tenían. No podían ver que ante ellos estaba la vida. Y en esa hora de agonía Jesús toma la mente de Marta, que estaba llena de ansiedad y duda,
y la torna hacia Él, porque Él es la persona importante que ella debía conocer. Si ella entendía quién tenía a su lado, vencería la ansiedad. Entonces el maestro le dijo: yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Y con estas palabras Jesús le revela la idea más elevada que él tiene de sí mismo. Ambos términos, resurrección y vida, son inherentes a su esencia divina y humana. En ese momento, cuando la esperanza se desvanecía y con ella toda posible ayuda para Marta y María, Jesús se eleva por encima de su propia tristeza, de la de Marta, de la de María, sus amigas, y también su propia tristeza por la muerte de su amigo Lázaro. Y le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice a Marta: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:25 y 26. Luego de aquellas palabras reveladoras, Jesús camina hacia la tumba para confirmar sus palabras con los hechos. Si Lázaro no resucita, esta preciosa revelación hecha a Marta, que ha llevado esperanza a los creyentes de todas las edades, no sería otra cosa que una de las tantas ilusiones nobles de este mundo. Si Cristo no es Él mismo la resurrección y la vida para Lázaro en Betania, la antigua pregunta de Job no tiene aún respuesta. El maestro camina hacia la tumba y la Biblia dice que antes de llegar allí, Jesús llora. Juan 11:35. Un texto muy corto, de 2 palabras. ¿Fueron sus lágrimas y su tristeza como las lágrimas y la tristeza de cualquier mortal? No. Toda lágrima nos enseña a los mortales una gran verdad. No hay en el mundo palabra tan eficaz ni discurso tan elocuente como una lágrima sincera. Jesús llora. Él se entristece por la muerte de Lázaro y esto era real. No era una obra de teatro. Jesús llora de corazón. En sus lágrimas está contenida toda la humanidad, así como en una gota están contenidas todos los mares. Sus lágrimas contienen toda la angustia producida por el mal en el mundo. Toda la historia del dolor y soledad es originada por la separación de Dios. Pero Jesús no solo llora por la humanidad, sino también por su propia muerte. ¡Qué misterio! El que es la vida debe morir. Las emociones de Jesús en esa hora de dolor revelan su humanidad entrelazada con su divinidad en toda su dimensión. Sus lágrimas son testigos silentes del amor perfecto del hombre Jesús y del Dios revelado en ese mismo hombre. Sus lágrimas son la expresión de la unión del Hijo con el Padre. En aquella aldea Jesús se revela como el Verbo encarnado, lleno de compasión por nuestros males y de aversión por el pecado. Qué ajena le es la muerte a la vida. Qué ajena le es la muerte a Jesús. Cuánto dolor emanaba de su corazón en aquella aldea judía. Él, que no veía más allá de los portales de la muerte, debe entregarse al riesgo de quedar eternamente separado de su Padre. Por eso puede comprender nuestra tristeza, nuestro dolor, cuando la muerte nos separa de nuestros amados. Por eso llora. Y de las lágrimas de Jesús se pasa a la acción, porque Jesús no queda en el llanto, ni en la tristeza, ni en la derrota, pasa a la acción. No hay nada más extraordinario en esta narración que el contraste entre el Jesús que llora indignado y el Jesús sereno que con autoridad se pone frente al sepulcro y dice: quitad la piedra, Juan 11:39. El contraste entre sus lágrimas de dolor y su serenidad manifiesta el modo natural en que fluye la corriente de su divinidad hacia su humanidad, así como un río derrama sereno sus aguas en el mar infinito. Y luego, en el mismo tono de conciencia majestuosa, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan 11:41 y 42. Esta es la oración victoriosa de Jesús. Las corrientes de vida que fluyen cristalinas de la fuente alcanzan todas las orillas del desierto de nuestra existencia. Jesús es la corriente de vida. Jesús es la fuente de agua viva. Jesús conquista la muerte. La gran verdad de que la vida es también la resurrección se expresa con la fuerza de un volcán en erupción. Toda la ardiente vitalidad de Cristo despierta el espíritu de Lázaro, que a su vez llama a su más cercana compañera la mente, y al más humilde de los siervos el cuerpo.
y Lázaro resucita. El milagro se produjo porque el milagro ya se había producido en la mente de Jesús. Esto lo atestigua el tiempo del verbo en pasado. Gracias te doy por haberme oído, Juan 11:41. La convicción expresada a los discípulos y a Marta se confirma en esta oración. La conciencia divina de Cristo expresa la seguridad y la certeza que luego se anunciará en la oración intercesora que veremos mañana, cuando le dice al Padre que lo glorifique con la misma gloria que tuvo a su lado, antes que el mundo fuera, Juan 17:5. Y gracias al poder de la divinidad que habitaba en Jesús humano, Lázaro resucitó, para que los que crean en él tengan vida eterna. Hace un mes llamé por teléfono a la hermana que me había escrito hacía un año expresándome su dolor por la muerte de su hijo. Entonces me había dicho: he orado durante meses para que Dios librara a mi hijo de la muerte, pero el cáncer se lo llevó. Estoy profundamente dolorida y confundida. No entiendo por qué Dios guardó silencio. Ahora, luego de un año del fallecimiento de su hijo, me dijo estas palabras: en estos momentos he sido consolada por el amor de Jesús. Y lo alabo y le agradezco por la vida de Ernesto, mi hijo. No me enfoco en su muerte, sino en los años que el Señor le dio vida para que yo lo amara. No me enfoco en mi dolor, sino en mi gratitud a Dios. Mi hijo sintió mi amor y el de Jesús en su corazón. Ni él ni yo éramos eternos, no somos eternos. Y creo que así como Dios me lo dio, me lo entregará cuando todo esto se haya terminado. Antes de la cruz, la conciencia divina de Jesús lo alentó al sacrificio para ser aceptado por el Padre, mientras que en su humanidad clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 27:46. Su conciencia divina no le permitía ver más allá de la muerte. Cristo se autolimitó. ¿Hubiera tenido sentido su dolor si hubiese sabido todo de antemano? El valor real de su tristeza es precisamente la incertidumbre que le produce su sacrificio. Esa conciencia divina no lo eleva por encima del dolor humano. Al contrario, esta conciencia divina lo empuja a aceptar su destino plenamente humano. La más profunda y completa exposición acerca de la unidad entre la voluntad del Padre y del Hijo se expresa en estas palabras de Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Por eso nuestra hermana estaba en lo cierto cuando dijo: creo en Jesucristo, que es la vida, y sé que me devolverá mi Hijo. Esta unidad absoluta entre Cristo y el Padre es la garantía de la salvación y de la vida eterna. Ambos, el Padre y el Hijo, han acordado salvarnos. Jesús no se aferra a su divinidad para evitar la tristeza o cualquier otra emoción angustiante que pudiera asolar a su corazón humano, sino que se aferra a su misión. Realizó el plan que habían ideado con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Cuando Marta le dice a Jesús que cree que Dios le dará todo lo que le pidiera, estaba pensando que el maestro era un hombre justo, que oraría por él, y que en su momento, al final de los tiempos, le devolvería a su hermano Lázaro. Pero Jesús era más que un hombre justo. Jesús es Dios. La verdad expresada en San Juan 5:19 eleva y nivela la obra del Hijo a la altura de la obra del Padre. Yo y mi Padre una cosa somos, dice San Juan 10:30. La vida es del Padre y también del Hijo. La vida es del Hijo y también del Padre. El Padre es el que entrega al Hijo a la humanidad y lo entregó por ti y por mí. La encarnación de Jesús dignifica nuestra humanidad. La encarnación de Jesús dignifica y hace posible todas nuestras oraciones. Es inspirador mirar el vínculo intacto entre Cristo y su amigo luego de la muerte. Lázaro oye y reconoce la voz porque conocía a Jesús. Aquel milagro es una parábola, porque así como Cristo es la vida de Lázaro, puede ser también nuestra vida aquí y ahora. Y también es una profecía
Para cada uno de nosotros, Juan 5:28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cómo será aquel día que volvamos a abrazar a nuestros seres amados que la muerte nos arrebató? ¿Cómo será ese día? Enfócate en el amor de Cristo, en su sacrificio, en su vida, en su pasión, en su muerte y en la resurrección, y pasarás el puente. Si esta pandemia te ha arrebatado la vida de un ser amado, entrega tu dolor a Jesús. Enfócate en la gratitud por haber tenido a ese ser querido a tu lado. Confía que en poco tiempo, porque en este mundo vivimos muy poco tiempo, sí, en poco tiempo Dios enjugará toda lágrima de tus ojos y no tendrás más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis 21:4. Dios te devolverá, como le devolvió a la viuda de Naín, tu hijo, o el ser amado que la muerte te haya arrebatado. Di amén conmigo si entregas tu corazón a Jesús en este momento. Señor Jesús, gracias, porque eres el puente que une dos cosas eternamente separadas, porque eres la resurrección y la vida. Gracias, Señor, porque puedo creer que me darás vida después de la muerte, porque me la das aquí y ahora, con la fuerza de una dulce primavera, cuando tu espíritu me renueva día a día. Gracias, Señor, porque sé que tú eres la verdad. Ayúdame a relacionarme contigo, no de un modo distante, como quien se pone de pie en una iglesia y repite un credo todas las semanas, sin que ninguna palabra afecte su vida, sino como un esclavo que se arroja con pasión a los pies de su libertador. Jesús, consuélame en el dolor de la separación, en el peregrinaje en este mundo encantado. Y que la muerte, cuando me encuentre vivo, pleno de ti, lleno del Espíritu Santo, lleno de gratitud por haberte conocido en la aventura que inicié cuando comencé a vivir en este mundo. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.